Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión con el tema Introducción a los trabajos de detección de víctimas de trata de personas, la cual tiene como objetivo que las personas servidoras públicas, desde el ámbito de sus competencias, con perspectiva de derechos humanos, identifican los conceptos generales de la trata y explotación de personas, la distingan de otros delitos y cuenten con herramientas para la detección y canalización de posibles casos de a las autoridades competentes. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa aquí en el INAFED. Saludamos y damos la bienvenida a la licenciada Cecilia Velasco Aguirre, directora general del Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General de la CNDH. Y también damos la bienvenida a la licenciada María Fernanda Jiménez Chávez, subdirectora del Programa contra la Trata de Personas, la licenciada Yamili Montserrat Alday Cruz, subdirectora contra la Trata de Personas, y al licenciado Alain Ramos Contla, director contra la Trata de Personas. Bienvenidos a todos. A continuación, escucharemos el mensaje por parte de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Aquí. Adelante, coordinador, perdón. Perfecto, ahora sí puedo entrar. Bien, en nombre de la Secretaría de Gobernación a la que pertenecemos, este Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, por sus siglas INAFED, celebra que podamos dar inicio a los trabajos de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta es la primera sesión que realizamos con esta comisión y específicamente con el tema Introducción a los trabajos de detección de víctimas de trata de personas. Tenemos tres ponentes sobre esta materia. La licenciada María Fernanda Jiménez Chávez, que es subdirectora del programa contra esta trata, la licenciada Yamili Montserrat Alday Cruz, que es subdirectora también contra la trata, y el licenciado Alain Ramos Contla, que es director contra la trata de personas, todos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agradecemos también la voluntad que puso, su entusiasmo a la licenciada Cecilia Velasco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estuvo en las fases iniciales que condujeron a este nuevo programa de capacitación y conferencias conjuntas entre la Comisión y el INAFED. El tema interesa mucho a todos los estados de la República y a muchísimos municipios del país. Por esa razón, no solo vamos a desplegar una información de alcance nacional, generalizado, el año que viene, sino que vamos a abordar esta materia en encuentros estado por estado.
todas aquellas entidades federativas, sobre todo las que viven muy agudamente el problema, van a tener un tratamiento especial e información de primera categoría por provenir de personas altamente calificadas en la materia, como las y el expositor que he mencionado para su intervención el día de hoy. El problema de trata de personas, que es un delito y una violación de los derechos humanos, es una actividad mundial. No es específicamente mexicana ni de ningún estado o algún municipio. Es un problema mundial que afecta desgraciadamente a la gente más joven, desde niñas, niños y adolescentes. Y por desgracia, tiene una gran incidencia en el mismo el interés, o mejor dicho, los instintos sexuales desviados de algunas personas. Es una actividad que debe ser combatida con la mayor energía y volverse muy peligrosa para las personas que la promuevan o la inciten. En México, con este tipo de acciones, no es la única, buscamos, por un lado, la Comisión de Derechos Humanos brindar apoyo a las personas que hayan sido víctimas de esta actividad y, por otro lado, trabajar para erradicar su presencia en nuestro país. Es increíble, pero sería la expresión contemporánea con la que podríamos hablar de esclavitud en nuestros días. Por esa razón, decía al inicio de mis breves palabras que Gobernación e INAFED estamos de plácemes por poder abrir este nuevo capítulo a la difusión de conocimientos que permitan a nuestro país tener una administración mejor y un gobierno claramente orientado a favorecer los intereses del pueblo. Por esto, pido a quienes exponen el día de hoy que, si está a su alcance, tengan la bondad de expresar nuestro formal agradecimiento a la maestra Rosario Piedra Ibarra, que es presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por haber facilitado la realización de este fecundo encuentro y programa. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación cederé la palabra a la licenciada Cecilia Velasco Aguirre, directora general del Programa contra la Trata de Personas de la CNDH. Adelante, por favor, licenciada. Muchas gracias, bienvenidos. Principalmente quiero agradecer esta valiosa invitación que nos hizo el licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. También queremos agradecer a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de coordinación operativa del mismo instituto. También queremos agradecer a la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí por esta coordinación y por esta logística que están haciendo, pues, para que nosotros nos encontremos aquí. Como bien lo mencionó, licenciada, el objetivo de estos trabajos de introducción de detección a personas víctimas de trata es con el objetivo de que nosotros, como servidores públicos, desde efectivamente el ámbito de nuestras competencias, que sabemos que pueden ser tanto federales como estatales como municipales, sepamos qué es lo que estamos haciendo en beneficio de estas víctimas, que también conozcamos que el delito no nada más es un tema de explotación sexual, sino que también conozcamos cuáles son estas 11 finalidades del delito, que conozcamos que cualquier persona puede ser víctima o persona vulnerable a sufrir este delito de trata de personas.
También que distingan cómo es que se diferencian de otros delitos y ustedes también cuenten con estas herramientas para poder detectar, claro, de igual manera en el ámbito de sus competencias, estos posibles casos de víctimas de trata de personas. También queremos darles a conocer lo que hacemos nosotros como programa. Queremos que sepan que queremos coadyuvar con ustedes, que nos vamos a poner a su total disposición por si hay que coadyuvar en algún tema en específico. Por eso en este momento me voy a permitir cederle la palabra a la licenciada María Fernanda para que inicie con estos trabajos de introducción. Por favor, licenciada Fer. Adelante, licenciada, puede activar su Muchas micrófono. gracias. Buen día. Muchas gracias. ¿Me podrían apoyar con la ponencia? Listo, ya pueden compartir. La está compartiendo. Vale. Ya está. Sí, siguiente, por favor. Ya, bueno, como vimos, para poder hablar de la trata de personas es muy importante hablar antes de los antecedentes históricos sobre este delito. El primero de ellos que se conoce es el de la trata transatlántica, que es cuando portugueses y españoles fueron los actores principales en esta trata de esclavos, que eran personas, eran esclavos que eran traídos de África a las colonias americanas de América para ser explotados. Esta explotación podía ser explotación principalmente en los campos agrícolas, explotación sexual también, y también en la explotación las mujeres eran llevadas para ser explotadas en las casas y trabajar en las casas. Esta trata transatlántica principalmente era tolerada por los estados. En esta época el estado o los gobiernos eran quienes pues facilitaban estas prácticas. Posteriormente se da la trata de blancas, que es un término que actualmente está en desuso, pero era cuando las mujeres blancas eran tratadas y llevadas al continente americano para ser explotadas en explotación sexual en las colonias americanas. Siguiente, por favor. Derivada de esta situación, la comunidad internacional se dio cuenta de esta necesidad de hacer algo por lo que estaba sucediendo y empiezan a darse los primeros acuerdos internacionales. El primero de ellos es el Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas en 1904. Todavía no existía la Organización de las Naciones Unidas, ni la Sociedad de Naciones, que fue el previo a la Organización de Naciones Unidas. Posteriormente se da el Convenio Internacional para la Supresión de Tráfico y de Trata de Blancas en 1910, y hasta llegar a la Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores de edad en 1933, y ya con la Organización de las Naciones Unidas se da el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. A partir de aquí empezamos toda una labor, todo un andamiaje internacional para reconocer estas prácticas, y finalmente se conoce como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, de la Organización de las Naciones Unidas. Este es un protocolo que proviene, siguiente por favor, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y es por primera vez cuando se define el delito de trata de personas en un instrumento internacional. Este fue ratificado por nuestro país el 25 de diciembre de 2003, y las finalidades principales de este instrumento va a ser el de prevenir, combatir, proteger, ayudar y promover
la cooperación entre los estados, ¿no? Siguiente. La definición que se da en este protocolo, el protocolo de Palermo, se define en el artículo 3 de este instrumento y dice que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a una amenaza, un uso de la fuerza con la finalidad de ser explotada. Actualmente, bueno, es importante conocer que a raíz de este protocolo, los países que se adhieren a este instrumento tienen la obligación de legislarlo en sus propios países, de tipificar el delito y de prevenir el delito y de todos los compromisos que se firman con este protocolo. Por lo tanto, México crea la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Previo a esta ley hubo una ley inicial en 2007 que quedó derogada por esta ley, y en esta última ley es en donde se define con precisión lo que es para nosotros la trata de personas, para el Estado mexicano. Y es captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con la finalidad de la explotación, ¿no? Si se fijan, los verbos aquí van cambiando. La captación sigue siendo la misma, pero se agrega un nuevo verbo, que es este enganche. Luego, el transportar sigue siendo uno de los verbos ya propuestos desde Palermo. Transferir es un verbo nuevo. Retener es un verbo nuevo. Y entregar. Recibir o alojar, ¿no? Se entiende por explotación estas finalidades, que son 11 modalidades, y que es la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación, la explotación laboral, trabajos o servicios forzados, la mendicidad, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso servil, el tráfico de órganos, tejidos, células de seres humanos y la experimentación biomédica. Si se dan cuenta, no nada más es explotación sexual, sino tenemos estas 11 o 10 modalidades además de esta explotación. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de trata de personas, y en especial de las explotaciones, es muy fácil confundirla con otros delitos o con otras formas. Entonces, es muy importante conocer que la prostitución en México no está penada. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, esta sí está penada en nuestro país, y es el beneficio de la prostitución, de la pornografía, de las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual o el turismo sexual. Siguiente. Otra diferencia importante es conocer cuál es la esclavitud de la condición de siervo. La esclavitud es el dominio del individuo sobre el cual se ejercen atributos de derechos de propiedad. A diferencia de la condición de siervo, que puede ser ya sea por deudas o por gleba, ¿no? Siguiente. Cuando hablamos de explotación laboral, es importante hacer la diferencia entre los trabajos o servicios forzados. La explotación laboral puede ser condiciones peligrosas o insalubres y la existencia de una manifestación o desproporción entre las cantidades de trabajo realizadas y el pago efectivo por ello. El salario por debajo de lo legalmente establecido. A diferencia del trabajo o servicios forzados, que se da mediante el uso de la fuerza, la amenaza, la coacción física, la amenaza de coerción, el daño grave o amenazas de daño, el abuso o la amenaza de la denuncia ante las autoridades de una situación, por ejemplo, migratoria irregular.
Siguiente. Ahora bien, cuando hablamos de trata de personas es muy fácil confundirlo con el término de tráfico de personas. Y existen grandes diferencias. Por ejemplo, el objetivo de la trata de personas es la explotación de la persona, cuando el objetivo del tráfico de personas es justo el pago por el cruce de un lugar a otro. El delito en la trata de personas es directamente contra las personas, contra el ser humano, y el delito en el caso del tráfico es contra el Estado receptor. El beneficio que obtienen de la trata de personas es justamente el tratante o la red de trata. Y el beneficio, en cambio, en el tráfico de personas es del migrante o del traficante principalmente, ¿no? Los medios en la trata de personas siempre va a ser una coacción, un engaño, una privación de la libertad, restricción de movimiento, cuando en el tráfico de personas es el consentimiento de la misma persona que va a cruzar. Los tipos de traslado en la trata de personas pueden darse tanto al interior en el país, en el mismo estado, y cuando hablamos de tráfico de personas, generalmente estamos hablando de un cruce de fronteras hacia el exterior, no es interior. El consentimiento en la trata de personas generalmente está viciado, a diferencia del consentimiento en el tráfico, que ellos son quienes consienten y solicitan este cruce, ¿no? Y finalmente, en la trata de personas lo que tenemos es la explotación, a diferencia del tráfico, que es el cruce, de la finalidad del tráfico, que es justamente el cruce de fronteras y es cuando termina digamos, el beneficio, ¿no? Siguiente. Bueno, cuando hablamos de la trata de personas es muy importante darnos cuenta que estamos hablando de personas y estas personas o esta cadena que se va formando la constituyen la víctima, el tratante y el cliente o consumidor final, ¿no? Hablaremos ahorita un poco de cuáles son estas figuras. En el caso de la víctima, por ejemplo, encontramos las características principales son, en cuanto a la descripción de la víctima, podemos ver que no existe como tal una descripción específica de la víctima de trata de personas. Las víctimas todos podemos ser víctimas de trata de personas, no importa la condición social, no importa el género, no importa la edad. Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Sin embargo, lo que nos hace especiales a caer en estas formas de explotación es justamente la situación de vulnerabilidad o el contexto de vida en el que nos podemos encontrar. Algunos de estos riesgos o vulnerabilidades es justamente esta situación o este entorno de vulnerabilidad en el que nos encontramos. La desigualdad, la pobreza, la migración, la discapacidad, esos factores no son quienes determinan el riesgo, sino la situación en sí. Por ejemplo, pensemos en dos personas. Una persona que tiene que cruzar, las dos tienen que cruzar la misma calle, una calle a diferentes horas del día, una por la mañana y una por la noche. Pongamos que la víctima es una mujer que tiene una condición social muy buena, que llega en coche, pero tiene que cruzar esta calle de noche. Y la otra persona es una persona muy humilde, con escaso, que vive en extrema pobreza, pero esta misma calle la tiene que cruzar de día. Y el riesgo es un violador que está al final de la calle. ¿Ustedes creen
que la pobreza la va a hacer vulnerable en ese momento. Bueno, creo que no los puedo escuchar, pero bueno, en este caso imaginemos, seguramente esta mujer que va a cruzar de día, pues va a ver los comercios abiertos, va a haber tal vez más personas en el día. En cambio, la persona que tiene que cruzar esa misma calle por la noche, pues seguramente se encontrará con mucho menos gente y la misma oscuridad y la situación en la que se encuentra, pues la va a hacer más vulnerable a esta persona, ¿no? El consentimiento de las víctimas de trata de personas, muchas veces la gente suele decir que, por ejemplo, en el caso del tema de la prostitución, que ellas mismas son quienes consienten esta situación de explotación, que están ahí por gusto. Sin embargo, muchas de ellas están amenazadas. Entonces, es importante saber que este consentimiento de la víctima siempre, generalmente, está viciado. Siguiente, por favor. Cuando hablamos del tratante, es muy importante hacer énfasis en los factores de incidencia que los lleva a hacer esta situación, ¿no? A cometer estas violaciones. Y son la corrupción y la impunidad. Las prácticas administrativas deficientes también pueden favorecer a que los tratantes sean, bueno, a que definitivamente se facilita pues sus prácticas, ¿no? El Internet es otro de los medios importantes que facilitan a los tratantes que llevar a cabo estos cometidos. ¿Por qué el Internet? El Internet, bueno, definitivamente es una herramienta útil para todos, tanto que para los tratantes también, ¿no? A través de ellos pueden contactar personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. A través del mismo Internet pueden llegar a ofrecer a las personas en estos espacios para ser explotadas. Los tratantes generalmente utilizan las amenazas y el control para retener a sus víctimas, ¿no? Esto pueden ser golpes, drogas y algunas otras situaciones. Siguiente, por favor. Cuando hablamos del cliente o consumidor, muchas veces pocas veces más bien se habla de esta persona en la trata de personas. Y es finalmente quien echa a andar todo este mecanismo de la trata de personas, porque si no hubiera un consumidor, no habría un tratante que buscara víctimas para ser explotadas. La que sigue. La detección de víctimas de trata de personas es sumamente, antes de comenzar con este tema de la detección, es muy importante mencionarles que a nivel mundial, México es considerado un país de origen, tránsito y destino para las víctimas de trata de personas. ¿Esto qué quiere decir? Se dice que son de origen porque son mujeres o personas, hombres o mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores que pueden ser originarios de nuestro país. También se dice que es de tránsito porque muchas de las víctimas de trata son trasladadas a México para llegar a otros países y cruzan nuestras fronteras y para llegar a otros destinos. Y finalmente somos un país de destino porque muchas de las víctimas del extranjero son traídas a México para ser explotadas. Siguiente. La detección sigue siendo para todos un reto muy importante, especialmente para las autoridades. Se necesita realmente una actitud proactiva, se necesita implementar protocolos prácticos fáciles de estudiar, de conocer. Las autoridades a veces tienen o implementan protocolos de 100 hojas, 200 hojas, que difícilmente los servidores públicos pueden llegar a conocer o a memorizar estos instrumentos.
Y finalmente es importante contar con unas redes de apoyo institucionales, conocer las instancias que brindan esta protección, ¿no? Es una tarea de todos, definitivamente, el que contribuyamos en la detección de las víctimas de trata de personas. Siguiente. Algunos indicadores de alerta. Cuando hablamos de detección, tenemos que hablar de algunos indicadores que nos faciliten para identificar a posibles víctimas de trata de personas. Esto no quiere decir que sean en su generalidad víctimas de trata de personas, simplemente esto nos puede ayudar a poner atención en estas personas y darnos cuenta si está pasando algo extraño alrededor, ¿no? Algunas de estas son, presenta signos de violencia física como moretones o cortaduras. Es importante ver a las personas a los ojos, ¿no? Ellas generalmente evitan este contacto visual y parecen ausentes o desorientadas. Presentan signos de desnutrición u otras alteraciones en la salud. Su manera de vestir no es adecuada para el destino al que se dirigen. En por ejemplo, es muy común verlas en el tema de los aeropuertos o en los autobuses o en los transportes en general, ¿no? Por ejemplo, si vemos una víctima que va a un lugar en donde va a hacer muchísimo frío, ¿no? Y ella viene de shorts, ¿por qué? Hay que preguntarnos por qué esta situación se está presentando, por qué esta vestimenta. Quizá ella no sabía a dónde va o no sabe ni siquiera a dónde la van a llevar, ¿no? Se percibe una relación amorosa o afectiva entre una persona adulta y una persona de menos de 18 años. Aquí pues también hay que tener cuidado, no criminalizar, por ejemplo, los padres, ¿no? Porque puede estar con su hija dando un abrazo y bueno, eso es una situación de una relación normal padre-hija. Pero hay que estar atentos cuando algo no nos haga clic, ¿no? Un adulto que incomoda a una persona, un adolescente, este tipo de afectos amorosos, a ese tipo de afectos de relación nos referimos. Tiene libertad de movimiento limitada o nula. Esto quiere decir que la persona no es libre de moverse ni siquiera, por ejemplo, al baño sola, ¿no? Si quiere ir a comprar un refresco y alguien la está siguiendo o la va acompañando o es quien lo hace. Entonces, todas estas son algunos de los indicadores que nos ayudan a detectar una posible víctima de trata. Siguiente. ¿Qué hacer frente a las reacciones de las víctimas? Bueno, antes de la reacción hay que conocer que una posible víctima de trata de personas puede ser una persona con mucho miedo, pero también muy desconfiada, hostil en ocasiones, colérica, no quiere cooperar o hasta grosera podría llegar a ser. Para esta situación es importante como servidores públicos mantenerse en calma, generar la confianza y sobre todo, y la más importante, tomar en serio a la víctima. Siguiente. ¿Cómo incidir en la lucha contra la trata de personas desde nuestro trabajo? Bueno, es muy importante estar alertas, seguir nuestras intuiciones. ¿Cuántas veces nosotros no nos ha pasado en la vida que decimos, híjole, yo debí de haber hecho tal cosa, ¿no? Porque uno lo sintió, lo vio, lo presintió y no hicimos lo que nuestras corazonadas nos decían. Luego, contar con protocolos de actuación claros. Bueno, es importante que en todos los lugares en donde trabajemos como servidores públicos tengamos un documento, un protocolo que podamos seguir frente a alguna situación que se nos pueda presentar en la vida cotidiana. Contar con un directorio de autoridades que sean capaces de reaccionar en cualquier caso, por ejemplo, las fiscalías, ¿no? En el caso de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, el DIF,
las procuradurías. Ahí, ante cualquier sospecha, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades, y si estas autoridades no les hacen caso o consideran que no están haciendo lo que debieren, pues acercarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que con muchísimo gusto estamos para servirles. Siguiente. Bueno, aquí les dejo la liga de la comisión. Ahí pueden, si ustedes ingresan a esta plataforma de la comisión, pueden encontrar pues diferentes documentos, bibliografía, próximamente también nuestras campañas, de quien les hablará un poquito más adelante el licenciado Alan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada María Fernanda. Y a continuación escucharemos a la licenciada Yamili Monserrat. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues bueno, dando continuidad también a lo que nos estaba platicando Fer respecto a este delito, que sabemos que es un delito muy complejo de detectar, pero como personas servidoras públicas tenemos esta obligación, ¿no?, de estar al pendiente, pero también como sociedad podemos estar al pendiente de estos indicadores que nos platicaba la licenciada María Fernanda. Bueno, dando este seguimiento, voy a platicarles un poquito de lo que hacemos en el programa contra la trata de personas, porque al final también, como lo mencionaba nuestra directora general, la licenciada Cecilia Velasco, nuestra intención es colaborar con ustedes, ¿no? Poder coadyuvar y poder generar acciones que sean en favor de las víctimas. De manera general, platicarles que el programa contra la trata de personas tiene como principal objetivo el proteger y defender los derechos humanos de víctimas y o posibles víctimas de trata de personas. Es por ello que entre las diversas actividades que realiza el programa, las principales son la investigación, por supuesto, la integración de las quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos, para obviamente dar seguimiento a estas violaciones que sean cometidas por autoridades federales. Y también, por ejemplo, una de las actividades que nos gusta mucho compartirles es el monitoreo de medios de comunicación que se realiza los 365 días del año, con la finalidad de poder detectar estos posibles casos de trata, porque justo como el delito es tan complejo, las víctimas a veces no se asumen como víctimas en sí, no denuncian. En general en el país tenemos una baja incidencia, una baja, sí, de denuncia, no tenemos muchas denuncias, entonces pues todavía es más complicado, pues, contar con estos casos de violaciones a derechos humanos, que no quiere decir que no existan, solamente que pues es un delito que no es tan fácil. Es por eso que proactivamente pues hacemos este monitoreo con la finalidad de atraer y erradicar quejas de oficio, ¿no?, cuando se lleguen a detectar asuntos. En este sentido, el programa este año elaboró una estrategia para incidir en la disminución de las violaciones a derechos humanos de las víctimas y o posibles víctimas de trata de personas. Esta estrategia se integra principalmente de dos documentos. Uno es el plan de acción para cumplir este objetivo y otro es las prácticas de intervención. Nos interesa mucho también que lo conozcan porque es un proyecto que está elaborado para las personas servidoras públicas. Y por supuesto, nuestro objetivo siempre son las víctimas, poder proteger y defender sus derechos, pero para ello también las personas servidoras públicas necesitamos herramientas, necesitamos conocer qué es la trata de personas y cómo podemos ayudar, ¿no?, a que disminuya esta situación. Este plan de acción contiene 40 medidas que se desarrollaron aquí en el programa contra la trata de personas de CNDH, derivado de las mismas recomendaciones que elabora el programa a otras autoridades por violaciones a derechos humanos, pero también derivado de las observaciones y propuestas que derivaron de los diagnósticos. Aquí en el programa realizamos diagnósticos situacionales en materia de trata de personas, que de hecho los pueden consultar en el link del micrositio del programa que les proporcionaba la licenciada Fernanda. Tenemos algunos diagnósticos, incluso estamos en proceso ya de la actualización de nuestro siguiente diagnóstico, que en próximos meses podrán estar consultando.
derivado de esos diagnósticos que hacemos con autoridades, se recopilaron estas observaciones y se están proponiendo estas 40 medidas, estas 40 acciones para colaborar, coadyuvar con las autoridades de los 3 niveles de gobierno y contribuir de manera integral en la protección y defensa de las víctimas y o posibles víctimas. Hacemos mucho hincapié en víctimas y o posibles víctimas, ¿por qué? Porque también, como ya lo mencionaba Fer, cualquier persona podemos ser víctima de este delito sin importar ninguna situación, ninguna condición. Cualquier persona podemos ser víctima. Entonces, nosotros queremos llegar con este mensaje, con estas acciones a todas las personas bajo ese entendido de que cualquier persona podríamos ser víctimas de este delito. También la otra parte son las prácticas de intervención. Esas prácticas que también, por supuesto, ponemos a su disposición, son una estrategia que se hace in situ. Ahorita les voy a platicar un poquito más a detalle. Platicarles que con este plan que iniciamos este año ya hemos impactado a 18 entidades federativas. Por supuesto, nuestra intención es impactar a las 32 entidades también, obviamente, a nivel federal. Estamos con las autoridades impulsando este proyecto y que, bueno, ahorita les platicamos a ustedes porque también, por supuesto, si es de su interés, podemos generar las acciones para sumar, ¿no? A esta estrategia que propone el programa contra la trata de personas. Esta estrategia que de manera muy general lo hacemos en 4 pasos, que es nuestro impulso, una carta de intención, que es un documento de buena fe de la institución para colaborar, ¿no? Entre las instituciones, las prácticas de intervención y pues bueno, ya el seguimiento y evaluación que le vamos dando, porque al final es importante que podamos ir recopilando la evidencia de este avance, ¿no? Lo que se está haciendo en favor de las víctimas. Estas prácticas de intervención, como les comentaba, tienen, por supuesto, el objetivo de incidir en que ya no se repliquen tanto estas violaciones a derechos humanos, que las podamos ir eliminando. Estas se hacen in situ en los lugares y la idea es hacer mesas de reflexión que podamos ir analizando estas acciones que muchas veces ya realizan las instituciones, pero si no tienen un programa tal vez específico de derechos humanos o en materia de trata de personas, que podamos colaborar con ustedes para generar uno propio, ¿no? Está basado en el diálogo y participación de los actores clave en la atención de este delito y las víctimas. Y bueno, le cedo la palabra al licenciado Alan Ramos, que les va a platicar de este tema. Muchas gracias. Muy buen día a todos, muchas gracias por su presencia. Bueno, mi intervención será para hacerles de conocimiento que tenemos una campaña nacional de prevención de personas en comunidades rurales indígenas. Esta campaña nacional está traducida a 21 lenguas indígenas y la finalidad de ella es poder llevar este material de prevención a las comunidades más alejadas en distintas lenguas para que conozcan qué se entiende por el delito y a qué autoridades se pueden acercar también, ¿no? Eso es muy importante. También tenemos una radionovela elaborada pues con apoyo del programa, la cual sería de valioso apoyo que nos pudieran ayudar a replicar en sus comunidades, en las comunidades más alejadas de los estados que nos visitan y poderla difundir poderla difundir en las radios comunitarias para poder tener ese alcance que estamos previendo. Estas 21 lenguas son, si me apoyan con la siguiente lámina. La siguiente lámina. Gracias. Estas son las 21 lenguas en las cuales incidimos con esta campaña nacional. Y bueno, pues pedimos de su apoyo para poder difundir el material, para que pueda llegar a la población que tenemos como objetivo, ¿no? Es sumamente importante, como ya lo mencionaron en el transcurso de la presentación, es sumamente importante que las autoridades nos ayuden con esa detección
de víctimas o posibles víctimas de trata de personas. Y bueno, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cuál sería el mecanismo más efectivo? Pues es la prevención, ¿no? Que llegue este material, que la gente conozca cuál es el delito, qué contempla el delito. Es sumamente importante. ¿A qué autoridades se pueden acercar para el tema de la investigación, de la persecución, de la sanción, de la reparación integral de las víctimas? La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos, les acercamos también los datos del programa contra la trata de personas. Estamos los 365 días del año. Tenemos una guardia, que el número, bueno, se encuentra ahí, en la cual, como ya lo mencionaron, nosotros podemos apoyar para posibles víctimas y víctimas del delito, para poderlas acercar a las autoridades competentes o en su caso nosotros poder integrar una queja por violaciones a derechos humanos. La siguiente. La siguiente. Y bueno, pues agradecerles por el tiempo que nos han brindado para poder incidir con estos trabajos de detección de víctimas de trata de personas, poderles mostrar qué es lo que hace el programa, qué es lo que hace la institución y de qué manera podemos garantizar estos derechos humanos y poder incidir en la prevención del delito. Le doy la palabra a la directora general. Adelante, licenciada. A ver. Listo. Muchas Listo. gracias. Bueno, como bien ya comentaban mis compañeros, justo el objetivo principal era ese, que conocieran qué hacemos como programas, ponernos a su disposición. Además de este programa, contamos con varios programas a nivel Comisión Nacional. También podemos generar ese vínculo con ustedes si es que así lo desean. Principalmente ahorita enfocarnos en el tema de trata de personas. Sabemos que se viene una temporada muy complicada en los municipios, sabiendo que somos origen, tránsito y destino de estas víctimas y o posibles víctimas de trata de personas, ¿no? Y lo importante también es que nosotros sepamos como institución o como autoridad o como servidor público qué es lo que estamos haciendo en favor de las víctimas y o posibles víctimas o qué estamos omitiendo en favor de ellas. Es por ello que estamos implementando este plan, como bien lo mencionaba la licenciada Yamili, también el tema de las prácticas de intervención, justo para que nosotros sepamos desde nuestro municipio, sabemos que nos visitan de diversos municipios, pero también a nivel estatal y a nivel federal, y que también pues de nueva cuenta sepan que nosotros nos reiteramos a sus órdenes. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por esta exposición. Y de igual forma, nuevamente agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, le daré lectura a 2 preguntas que nos llegaron para que nos apoyen con su puntual respuesta. Nada más me indican quién para activarles el micrófono. Por acá, bueno, no dice, el usuario dice recursos humanos. ¿De dónde podemos solicitar un ejemplo de protocolo de actuación? No sé quién me quiere ayudar. A ver, adelante, licenciado. Puede activar. Bueno, esos protocolos se deben de llevar a cabo de manera específica, de acuerdo a las funciones y facultades que cada una de las autoridades tiene. La Ley General de Trata de Personas nos hace mención de qué es lo que debe de llevar a cabo cada autoridad y en torno al delito, ¿no? Y de acuerdo a la prevención, a la persecución, a la investigación, sanción, reparación integral de víctimas. Entonces, esos protocolos deben de ser de manera, pues, realizados de manera precisa en torno a las facultades y competencia de cada una de las autoridades, de acuerdo a la ley general. Muchas gracias, licenciado. Y la segunda pregunta es de San José del Rincón, del municipio. Dice, hola, buen día. ¿Cuál es la actuación de los municipios para llevar a cabo o colaborar en este protocolo? ¿Quién me apoya? Licenciada Yamil. Oh, gracias. Muchas gracias.
Pues bueno, los municipios, como hablábamos justamente de este delito, es un delito que también incluso lo mencionaba el coordinador del INAFED, es un delito mundial, ¿no? Todas y todos podemos colaborar de alguna manera, sí como sociedad también y como servidores públicos y servidoras públicas también. Como tal, también, como lo acaba de decir el licenciado Alan, el protocolo tendría que realizarse de manera específica. Lo que nosotros como programa les ofrecemos esta ayuda es colaborar en una estrategia, ¿no? Sí, lo ideal podría ser tener un protocolo, pero también se le puede llamar o podemos complementar con un plan de trabajo, ¿no? Podríamos empezar a analizar la situación de los municipios, específicamente de la manera en que pueden colaborar, si tenemos obligaciones o esta facultad que nos deriva de la Ley General de Trata, ¿no? De coordinarnos desde los municipios, los estados, la federación, para coadyuvar desde la prevención, erradicación de este delito. Entonces, pues bueno, las acciones pueden ser muy diversas y lo que ahorita el programa les puede poner a disposición, ofrecer, es colaborar, integrarse a esta estrategia que conlleva tanto el plan de acción como las prácticas de intervención, que por supuesto si nos coordinamos podríamos armar trabajos para el próximo año, con mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciada. Y pues bueno, estas fueron las preguntas, las dudas que tuvieron los participantes. Yo nada más cierro este espacio diciendo respecto a la presentación, la van a poder recibir en el correo electrónico con el que se registraron en nuestra plataforma Fórmate. Y bueno, ya para dar paso a nuestro cierre, cedo la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa en el. Muchas gracias, Yojaira. Buenos días, tengan todas y todos quienes nos acompañan en esta sesión. Pues por mi parte, agradecer a la licenciada Cecilia Velasco Aguirre, a nuestros ponentes, María Fernanda, Yamil y Montserrat, a Alan Ramos, esta exposición que nos aclara el panorama de este tema de trata de personas, porque como se comentó en la exposición, pues como que lo referimos mucho o casi de manera exclusiva al comercio sexual, ¿no? Y no, estamos viendo que hay otras connotaciones o modalidades de este delito, como es la explotación sexual como tal, pero también los trabajos forzados, un tipo de esclavitud o algo análogo, pero también la utilización de personas, sobre todo menores de 18 años, para la comisión de delitos. Vemos también trabajos forzados o la servidumbre, que también puede entrar en este delito. Creo que es muy importante, como ustedes también nos lo hicieron, saber cómo poder detectar a las personas que están siendo víctimas de estos delitos y poder hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Creo que es algo complejo entenderlo, percatarnos, ¿no? Porque también como que luego andamos por la vida, pues, con las prisas, el tema también de la comunidad, esto que antes era la vecindad, que todos nos conocíamos en nuestro pequeño entorno donde nos desarrollábamos y vivíamos, ahora creo que estamos también muy distantes, sobre todo en las zonas urbanas. Tal vez en las comunidades, en las poblaciones pequeñas, pues todavía se conserva, pero en las zonas urbanas, en las ciudades, es difícil estar atentos al vecino, al de al lado, al de frente. Creo que debemos también darnos ese tiempo para volver a rescatar esa vecindad, esa cuestión comunitaria que se ha perdido, y poder ayudarnos unos a otros, porque como también lo comentaron, este es un tema de todos, nos atañe a todos, y esperemos que nuestros compañeros, nuestras compañeras, autoridades de los municipios, de los estados, pues tomen estas capacitaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos va a dar sobre este tema, porque es muy importante traerlo de manera local. Como lo dijo nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle, en el INAFED estamos con toda la disposición para dar inicio a estos trabajos con los estados.
se les hará la invitación correspondiente para poder agendarlos a lo largo del siguiente año 2024. Y pues con esta sesión les damos esta cordial bienvenida y el agradecimiento y el reconocimiento del INAFED, de la Secretaría de Gobernación, pues por esta colaboración. Y sin más, agradecer también a nuestros compañeros de los estados que se sumaron a esta sesión. Vi compañeros de Morelos, de Michoacán, del Estado de México, de Guerrero, de Hidalgo, de Guanajuato, de Sonora, de Jalisco, de Morelos, de Nayarit, de Tlaxcala, y si se me va otro, pues de todas maneras les agradecemos su presencia y su atención en esta sesión. Y no sé, licenciada Cecilia, si quieres hacer algún comentario final antes de cerrar, con todo gusto te doy el micrófono. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, nueva cuenta, reiterarles que estamos a su disposición. La verdad es que ahorita que estábamos viendo el tema de difundir este material, nosotros contamos con material impreso y quisiéramos hacérselo llegar a su municipio. Quisiéramos saber si hay una forma de vincularnos también con ustedes en los municipios de donde nos están escuchando y de donde nos están viendo, saber si también podemos compartir esta radionovela para que pueda ser difundida en las radios comunitarias, como mencionaba el licenciado Alain. La radionovela está en español, pero nuestro material sí lo tenemos en diversas lenguas, en las 21 lenguas que mencionaba el licenciado Alain. Podemos compartirle tal vez la guía para que ustedes nos digan si les interesa y hacerles llegar un poco de este material para que pueda ser difundido. El objetivo principal es dárselo a las personas que de verdad sí lo vayan a leer, ¿no? Entonces, es eso nada más. Muchísimas gracias. Les agradecemos esta valiosa invitación y pues que tengan muy buen día. Gracias. Gracias, licenciada. Sí, nos coordinamos y tú nos mandas la información. Nosotros aquí internamente nos coordinamos con el área de difusión y el área de capacitación para hacerle llegar a los municipios la información que ustedes tengan a bien enviarnos. Con todo gusto así lo haremos. Y sin más, nuevamente agradecer a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, la sesión del día de hoy, y a todas y a todos que nos acompañaron. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Muchísimas gracias.